Bien, América Latina, hoy ha sido un tema importante, el de México, porque han detenido allí en Culiacán al presunto operador del Mayo Zambada. Para entender toda esta situación, cómo fue el proceso de detención y ahora hay más que se viene, vamos a conversar con un especialista de seguridad en México. Él es Javier Oliva y ya está con nosotros a través de la comunicación para la señal de DNews y América Latina. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido a DNews Central. ¿Qué tal? Buenas tardes desde la Ciudad de México y buenas noches allá en Buenos Aires. Gracias por su tiempo. Hoy nosotros estamos hablando de esta detención al presunto operador del Mayo Zambada. ¿Qué le parece si actualizamos un poco para la audiencia latinoamericana? Hablemos de cómo fue esta detención. ¿Qué datos provee usted hasta ahora? Bueno, en lo que se refiere a la detención y presentación de Ismael Zambada hasta el momento, el gobierno de los Estados Unidos sigue sin dar ni una sola pista o información de cómo se llevó a cabo el traslado de Ismael Zambada García, Sí, desde mi punto de vista, el narcotraficante más importante del siglo XXI en México y uno de los hijos de Joaquín Guzmán López. Y por lo que hace a los acontecimientos del día de ayer, donde fue detenido uno de los principales operadores, digamos, de la actividad criminal ligada a uno de los hijos de Ismael Zambada, que se saldó ni más ni menos, Andrés, que con 19 delincuentes abatidos ok. en una ciudad muy importante del Pacífico mexicano, que es Culiacán, que es la capital del estado de Sinaloa, un estado rico en producción agrícola y que, bueno, lleva por lo menos desde finales del mes de julio sumido en una tremenda violencia dada la fragmentación de la organización que tenían repartida entre Ismael Zambada García y Joaquín Claro. Guzmán Loaer. Ahora, en este momento, son los hijos de cada uno de ellos los que se están enfrentando literalmente a muerte. Este es mi primer comentario. Bien, y ahora con respecto a la detención de El Max, el presunto operador de este cártel de Mayo Zambada, ¿qué información se provee? Es decir, ¿bajo qué circunstancia fue detenido? ¿Fue un mega operativo? ¿Qué sucedió allí? Bueno, fue una detención en una casa campestre en las afueras de la ciudad de Culiacán y este operativo lo llevaron a cabo de manera conjunta elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, que ya está bajo la responsabilidad jurídica de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en México se les denomina generadores de violencia a los que son cabecillas de alguna parte de la organización criminal y básicamente son los encargados de aplicar la violencia contra sus enemigos o en determinado caso contra las organizaciones del Estado mexicano, las instituciones. Entonces, lo que podemos adelantar respecto de esta detención es que, de acuerdo a la información publicada y difundida por la propia Secretaría de la Defensa Nacional, pues se debió a un operativo que va justo en el sentido de tratar de, pues de alguna manera, controlar las expresiones de violencia Claro. que se están dando en ese estado. Javier, usted es especialista en seguridad. Hablemos de las implicaciones del cártel. Hablemos primero de esta detención del Max. Según su mirada, ¿cómo afectará a la estructura de este cártel? Y si usted cree que habría reacciones del mismo cártel ahora por esta detención. No, bueno, no es que vaya a haber reacciones, Andrés. La violencia me parece que difícilmente va a contenerse, no obstante que hoy en la mañana se anunció el traslado de otros 300 soldados, que ya con esto suman casi 1,100 elementos del ejército mexicano que han sido desplazados a esas ciudades desde que comenzaron estos enfrentamientos a muerte. Entonces, desde mi punto de vista, la parte civil del gobierno mexicano persiste en detener a los cabecillas cuando pues se necesita detener a la mayor parte de la estructura para poder entonces sí neutralizar sus respuestas violentas, porque de otra manera pues, inmediatamente surge quien nos vaya Claro. a sustituir. Y la otra cuestión que es importante señalar, Andrés, es que pues en este ambiente de tanta violencia, de tanta muerte, de tanta destrucción, pues las organizaciones criminales hacia su interior, y esa es una versión que ha estado circulando, las traiciones al interior de las facciones es algo que se da con mucha frecuencia
En este caso se habla también de una traición hacia el interior de la organización que habrían dado la información necesaria, sensible, para que las autoridades federales, en este caso el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, Sí. hubieran dado con la localización de este delincuente. Sabemos que el MAX era considerado un objetivo prioritario para el ejército mexicano. Me pregunto, ¿hubo cooperación tal vez de los Estados Unidos, alguna otra organización internacional para llegar a esta detención o solo fue un trabajo meramente hecho por el ejército mexicano, por las autoridades mexicanas? Cuando las agencias de inteligencia y seguridad civiles estadounidenses intervienen, sobre todo la DEA, para cooperar en algún tipo de detención o incautación de algún cargamento importante de droga, ellos mismos lo dan a conocer. En este caso no ha sido así, es decir, ha sido una operación llevada a cabo y realizada por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Gracias, Javier Oliva, especialista en seguridad, por habernos brindado estos detalles. Seguiremos el pulso de cerca de esta noticia y cómo se desarrolla en las próximas horas en su país. Y estaré pendiente. Muchas gracias, Andrés. Saludos a nuestro auditor allá en Buenos Aires, Buenas en noches. Argentina.